Marido volvió a visitar a su esposa en el manicomio después de años, al verla quedó petrificado, y la verdadera sorpresa aún lo esperaba. Martín se encontraba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en las luces de la ciudad que se filtraban por la ventana. Su vida no era lo que había soñado. Las deudas lo consumían, los negocios que había iniciado años atrás se derrumbaban poco a poco, y su matrimonio con Valeria, que alguna vez había sido su refugio, ahora le parecía una prisión asfixiante. La herencia de la madre de Valeria, que alguna vez creyó que podría ser su salvación, estaba fuera de su alcance. Pero no por mucho tiempo. Tiene que haber una manera, pensaba una y otra vez, con la mandíbula apretada. Valeria estaba sumida en una depresión profunda desde que su madre murió. Se encerraba en su habitación y apenas hablaba con él. Era un fantasma de la mujer que él había conocido. Y mientras ella se debilitaba, Martín se llenaba de resentimiento. Ella era la llave a la fortuna, pero no podía dejar que siguiera siendo un obstáculo. Fue en ese momento que la idea oscura y retorcida se formó en su mente. Internarla. Era la solución perfecta. Podía alegar que Valeria no estaba en condiciones de tomar decisiones, que su estado mental la volvía un peligro para sí misma. Los médicos lo creerían, los papeles se firmarían y él sería el dueño de la herencia. Sin Valeria en su camino, podría disfrutar de la fortuna que ella nunca tuvo la fuerza para manejar. Y además estaba Marina. Marina, con su sonrisa peligrosa y su aire de libertad. Ella era todo lo que Valeria ya no podía ser. Era joven, llena de vida, y no tenía miedo de tomar riesgos. Con ella, todo sería diferente. Podrían escapar juntos, disfrutar de una vida sin las cadenas de la monotonía y el fracaso que ahora lo rodeaban. Pero primero, tenía que deshacerse de Valeria. Aquella noche, Martín se acercó al espejo del baño y observó su reflejo con detenimiento. Los ojos oscuros, la barba mal afeitada, las líneas de cansancio en su rostro. Había llegado demasiado lejos para retroceder. La decisión ya estaba tomada. Su corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. Valeria no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, todo comenzó como de costumbre. Valeria estaba sentada en la mesa del comedor, su cabello desordenado y su mirada perdida en la ventana. El desayuno frente a ella estaba intacto. Martín, con una expresión de fingida preocupación, se acercó y le tocó el hombro suavemente. «Valeria, tenemos que hablar», dijo en un tono suave, casi paternal. Ella lo miró apenas, como si su voz le llegara desde muy lejos, a través de una niebla espesa. «¿Qué pasa?», murmuró con voz apagada, sin levantar la cabeza. Martín se sentó a su lado, fingiendo empatía. «Estoy preocupado por ti. No has sido la misma desde que tu madre, bueno, desde que ella se fue. Creo que necesitas ayuda, Valeria». Sus palabras eran un veneno disfrazado de dulzura. Valeria no dijo nada, solo lo miró, sin comprender del todo lo que él estaba insinuando. Pero Martín siguió adelante, su plan ya había comenzado. «He hablado con unos médicos. Quieren ayudarte. Solo por un tiempo, hasta que te sientas mejor». Su voz era suave, persuasiva, pero detrás de ella había una frialdad calculadora. Valeria no tuvo la fuerza para protestar. Estaba tan agotada emocionalmente que no cuestionó lo que Martín le estaba diciendo. Su esposo la llevaba a lugares sin que ella supiera que, poco a poco, la estaba aislando, alejándola de todo y de todos. En pocos días, Martín había arreglado todo. Un médico conocido firmó los papeles sin muchas preguntas y Valeria fue ingresada en un hospital psiquiátrico bajo la justificación de trastornos depresivos graves. El día que la llevaron, Martín apenas mostró emoción. La vio subir a la ambulancia, con los ojos vacíos y las manos temblorosas, sin decir una palabra. Cuando se cerraron las puertas del vehículo, Martín respiró profundo. Había comenzado la nueva etapa de su vida. Valeria estaba fuera de juego,
y él tenía todo el camino libre para reclamar lo que siempre había sentido que le pertenecía. Marina lo esperaba, y con la herencia en sus manos, finalmente podrían tener la vida que siempre soñaron. Pero en el fondo, algo en Martín sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. La sombra de su traición lo seguía, aunque él hiciera todo lo posible por ignorarla. Los primeros días en el hospital psiquiátrico fueron una niebla densa para Valeria. No entendía qué había pasado realmente. Las paredes blancas, los murmullos de los enfermeros, las miradas compasivas, todo se mezclaba en un caos que la envolvía. Se sentía vacía, perdida en un mundo que no reconocía como suyo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Pasaron semanas, y su mente, debilitada por el dolor y la traición, luchaba por encontrar un punto de apoyo. Martín no aparecía. Ni una llamada, ni una visita. Se había desvanecido de su vida como si nunca hubiera existido. Valeria, atrapada en ese lugar sin respuestas, empezó a aceptar la idea de que quizás nunca saldría de ahí. ¿Quién podría ayudarla? ¿Acaso alguien sabía lo que estaba ocurriendo? Los días se volvieron meses. Y luego, sin que pudiera siquiera percibirlo, los meses se transformaron en años. El tiempo dejó de tener sentido. Las conversaciones con los doctores eran siempre las mismas, monótonas, vacías. Cada tanto le hablaban de su progreso, pero ella no sentía que mejorara. La depresión no era el problema. El verdadero dolor era la traición que, como un veneno, la carcomía lentamente. Durante esos largos años, Martín siguió con su vida. Con Marina a su lado, comenzó a disfrutar de la fortuna que le había arrebatado a Valeria. Compraba lujos, gastaba sin control, convencido de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la frialdad de Marina empezó a ser cada vez más evidente. Ella no estaba enamorada de él, sino del dinero, y cuanto más obtenía Martín, más exigente se volvía Marina. El disfrute que él había soñado se transformaba en una sombra de lo que había imaginado. Por otro lado, en el hospital, algo empezó a cambiar. Valeria no estaba sola. Poco a poco, Joaquín había comenzado a visitarla con más frecuencia. Al principio, él no sabía cómo enfrentar la situación. Su hermano no le contaba nada. Pero algo no le cuadraba en la historia de Martín. ¿Cómo podía una mujer tan fuerte como Valeria haber caído en una depresión tan profunda sin más explicación? Joaquín no era tonto. Sabía que Martín siempre había sido manipulador, ambicioso y frío. Así que, en cada visita, empezó a escuchar a Valeria, a estar presente para ella de una manera que nadie más lo hacía. Le traía libros, hablaba sobre lo que pasaba en el mundo exterior, y sin que ella lo notara, comenzó a devolverle el sentido del tiempo y de la vida. Con el paso de los años, Valeria fue despertando. No físicamente, sino emocionalmente. Entendió lo que había ocurrido, y aunque el dolor seguía siendo profundo, dejó de sentir lástima por sí misma. Comenzó a planear, en silencio, cómo sería su vida cuando finalmente lograra salir de ese lugar. Martín, ajeno a todo lo que ocurría dentro del hospital, seguía su camino hacia la ruina. Las inversiones fracasaban, y Marina, cansada de las promesas vacías y de ver cómo el dinero desaparecía, empezó a alejarse. Lo que había comenzado como una relación apasionada, ahora era un campo de batalla lleno de reproches. Martín, desesperado por no perderla, intentaba satisfacer todas sus demandas, pero cuanto más lo hacía, más vacía se volvía su vida. Marina se enfriaba y se distanciaba cada día más. Finalmente, un día, Martín llegó a casa y encontró una nota breve sobre la mesa. Marina lo había dejado. Sin despedidas, sin explicaciones, simplemente se había cansado. Él se quedó solo, rodeado de lujos que ya no podía sostener. Los bancos empezaban a llamar, las deudas se acumulaban, y todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Joaquín y Valeria se volvieron inseparables.
Él le había dado una razón para luchar, y juntos empezaron a planear su futuro fuera de esas paredes. El amor que había surgido entre ellos era inevitable. No era algo que buscaron, pero en el caos de sus vidas encontraron refugio el uno en el otro. Valeria, después de tanto tiempo, comenzaba a sentirse fuerte nuevamente. Ya no era la mujer rota que había entrado en el hospital. Con Joaquín a su lado, supo que el momento de salir estaba cerca. Sabía que Martín no tenía idea de lo que se avecinaba. Y él, hundido en su propia ruina, tampoco veía venir el destino que le esperaba. Con Valeria fuera de su vida, Martín creyó que todo sería más sencillo. La libertad, al fin, le pertenecía. Podía caminar por las calles sin sentir el peso de un matrimonio fallido ni de una mujer que, en su mente, solo representaba cargas y responsabilidades. Tenía a Marina. Su amante, joven y ambiciosa, parecía el perfecto escape hacia una nueva vida de lujo y placer. Ambos se sumergieron en ese universo que prometía mucho, pero que en realidad no era más que una fachada frágil. Durante los primeros meses, Martín se sentía invencible. La herencia de Valeria le permitió hacer grandes inversiones, rodearse de objetos caros y disfrutar de las fiestas que siempre soñó. La alta sociedad lo aceptaba y él se convirtió en alguien admirado por muchos, aunque en el fondo no encajaba del todo. El brillo del dinero lo cegaba, y Marina, con su mirada seductora y promesas de aventura sin fin, lo mantenía en ese mundo donde lo superficial lo era todo. Sin embargo, el éxito de Martín no era sostenible. Pronto, las deudas empezaron a aumentar, pero él no quería admitirlo. Cada inversión fallida lo acercaba más al borde del precipicio, pero en lugar de cambiar de rumbo, decidió apostar más fuerte. Marina notaba los cambios, aunque no decía nada. A diferencia de Valeria, ella no tenía paciencia ni amor incondicional para ofrecerle. Su relación se basaba en lo que Martín podía proporcionarle, y el dinero se agotaba rápidamente. Martín lo sentía en el aire. Marina ya no lo miraba como antes. Las noches de pasión se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y miradas que evitaban lo evidente. Ella comenzaba a distanciarse. Una mujer como Marina no era de las que soportaban fracasos, y él lo sabía. Una noche, después de otra discusión sobre los gastos excesivos de Marina, ella lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. ¿Qué esperas que haga, Martín? No soy de las que se quedan viendo cómo todo se derrumba. Él no pudo responder. Sabía que no tenía nada que ofrecerle más allá de promesas vacías. El dinero se estaba acabando, y con él, la ilusión de la vida que habían construido. Marina se levantó de la mesa, y sin decir más, salió de la casa. Martín se quedó solo, con el sonido del silencio retumbando en sus oídos. Sintió el miedo comenzar a apoderarse de su pecho. Había perdido el control. Los días pasaron, y Marina no regresó. Martín intentó localizarla, pero cada intento resultaba en nada. Ella había desaparecido de su vida, dejándolo sumido en una desesperación que no sabía cómo manejar. El caos financiero que había ignorado por tanto tiempo ahora lo golpeaba con fuerza. Las cartas del banco comenzaron a acumularse, las llamadas de los acreedores eran constantes. Todo lo que había construido estaba desmoronándose, y él se encontraba completamente solo. Mientras Martín luchaba por mantener las apariencias, Joaquín y Valeria seguían su camino hacia la recuperación. Valeria ya no era la mujer débil y vulnerable que había sido internada años atrás. Ahora, era una mujer decidida, con un propósito claro: recuperar su vida. Joaquín, siempre a su lado, la ayudaba a trazar un plan. Sabían que el tiempo de Martín se estaba acabando. Sus movimientos en el mercado eran erráticos, y Valeria, con la ayuda de su cuñado, había empezado a mover los hilos legales para recuperar lo que era suyo. El ascenso de Valeria coincidía con la caída de Martín. Sus caminos, que alguna vez se habían cruzado por amor, ahora se enfrentaban en una lucha de poder, resentimiento y justicia. Martín no lo sabía,
pero el fin estaba cerca. Su vida, que había estado llena de promesas falsas y ambición desmedida, se desplomaba lentamente. Los amigos que antes lo admiraban comenzaban a alejarse. Marina ya no estaba, y con cada paso en falso, las puertas se cerraban frente a él. El hombre que alguna vez creyó que podía controlarlo todo, ahora se encontraba atrapado en su propia telaraña de mentiras. Martín no quería admitirlo, pero la realidad era clara, todo estaba perdido. Valeria, cansada y vulnerable, miraba por la ventana del hospital, observando cómo la vida continuaba más allá de las paredes que ahora la mantenían prisionera. Los días pasaban sin grandes cambios, pero por dentro, su mente estaba llena de dudas y confusión. No entendía cómo había llegado hasta ahí. La respuesta siempre volvía a Martín, pero incluso cuando lo pensaba, sentía una mezcla de culpa y resignación. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Martín. Como siempre, su voz sonaba calmada, meticulosamente calculada. Las palabras salían de su boca con una suavidad engañosa, haciéndola creer, por momentos, que todo lo que estaba ocurriendo era solo un malentendido. «Valeria, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó él, sin prisa, mientras mantenía un tono tranquilizador. «Igual, Martín». «No entiendo por qué sigo aquí», respondió ella, con un tono agotado. «Me siento mejor, de verdad. Quiero volver a casa, con nuestra hija». Pero Martín, con esa habilidad suya para distorsionar la realidad, la interrumpió con firmeza. «Todavía no estás lista, Valeria. Los doctores lo han dicho. No puedes salir hasta que ellos lo autoricen. No es seguro para ti. Yo solo quiero lo mejor para ti y para Sofía». Valeria apretó los puños. No sabía cómo responder. En el fondo, algo no encajaba, pero las palabras de Martín siempre la desarmaban. Era imposible discutir con él sin sentirse culpable de no estar lo suficientemente bien, de ser la que necesitaba ayuda. Siempre la hacía dudar. Desde el inicio de su matrimonio, Martín había mostrado una fachada perfecta. Era el hombre de negocios exitoso, el esposo devoto, siempre dispuesto a protegerla. Pero detrás de esa imagen, había otro Martín, uno que ella apenas comenzaba a reconocer. Sus críticas eran sutiles, disfrazadas de preocupación. Cada vez que Valeria quería tomar una decisión por sí misma, él la socavaba, diciendo que lo hacía por su bien, por el de su familia. Con el tiempo, Valeria había dejado de cuestionarse. Si Martín decía que debía quedarse en casa en lugar de trabajar, entonces debía hacer lo correcto. Si él insistía en que no estaba en condiciones de salir a cenar con sus amigas, entonces tal vez él veía algo que ella no, y ahora, cuando más necesitaba tener control sobre su vida, se encontraba encerrada en un hospital, siendo tratada como una enferma mental, sin saber cómo había llegado a esa situación. Las visitas de Martín eran raras, y cuando aparecía, siempre venía con una sonrisa forzada y un discurso preparado. Él no la miraba a los ojos. Su actitud era fría, distante, como si todo lo que sucedía fuera solo un trámite más en su vida. «Valeria, es importante que sigas las indicaciones de los doctores. Ellos saben lo que es mejor para ti. Estás mejorando, pero necesitas tiempo, y yo no puedo cuidarte ahora como mereces. Estoy lidiando con muchas cosas fuera del hospital», decía con una frialdad disimulada. Sus palabras eran calculadas. Martín ya había comenzado a vivir su otra vida con Marina, su amante, mientras Valeria permanecía en ese limbo interminable. Cada vez que intentaba rebelarse, Martín era capaz de hacerla sentir como la persona más débil del mundo, la que necesitaba ser protegida a toda costa. «Quiero que pienses en lo importante que es este tratamiento para ti y para nuestra hija. Si te curas, volveremos a estar juntos como antes», agregó, con esa sonrisa que, en otro tiempo, la había hecho sentir segura. Valeria sintió una oleada de confusión. ¿Y si todo era realmente como él decía? ¿Y si ella estaba siendo egoísta al querer salir antes de tiempo?
Pero esa pequeña voz interior, la que había aprendido a callar durante años, seguía susurrándole que algo andaba mal. ¿Por qué Martín no quería que saliera? ¿Por qué no la apoyaba como antes? Cada conversación con Martín la dejaba más confundida. Él se había vuelto experto en manipularla, en hacerla creer que todo lo hacía por su bien, que ella era la única que no veía las cosas con claridad. Valeria empezaba a dudar de sí misma, incluso de su capacidad para tomar decisiones sobre su vida. Se sentía atrapada, y Martín lo sabía. Te estoy cuidando, Valeria. Solo debes confiar en mí. Siempre he hecho lo mejor para ti, para nuestra familia. Y con esas palabras, terminaba cada conversación. Martín se marchaba del hospital dejándola en la misma desesperación. Nunca le daba respuestas claras, pero siempre se aseguraba de que Valeria se sintiera responsable por todo lo que pasaba. Si estaba en el hospital, era porque no había seguido las indicaciones del doctor, porque no se había esforzado lo suficiente para recuperarse. Martín transformaba la culpa en su mejor arma. Las semanas pasaron, y el patrón se repetía. Martín la visitaba con promesas vacías, mientras en el fondo, solo esperaba el momento en que pudiera deshacerse de ella por completo. Con cada visita, la manipulaba para que ella creyera que era incapaz de manejar su vida sin su control. Pero Valeria, aunque debilitada emocionalmente, comenzaba a despertar. Cada vez que Martín repetía sus discursos, ella notaba pequeñas grietas en su fachada perfecta. Ya no confiaba en él, pero aún no sabía cómo enfrentar esa realidad. Era como si se aferrara a la esperanza de que, de alguna manera, todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, sabía que ese Martín, el hombre que una vez amó, ya no existía. Los días en el hospital se hicieron interminables. Valeria ya no sabía en qué creer, pero algo dentro de ella le decía que debía resistir, que había algo más allá de esas paredes que la retenían. Y un día, algo cambió. Una carta llegó a sus manos, escrita por alguien que no esperaba, su cuñado Joaquín. Las palabras, llenas de cariño y apoyo, la sacudieron profundamente. Joaquín no solo le ofrecía ayuda, sino que también le hacía ver que Martín no era quien aparentaba ser. Valeria, con el apoyo emocional de Joaquín, comenzó a planear su salida. Sabía que ya no podía confiar en Martín, y con cada carta que recibía de Joaquín, más convencida estaba de que podía recuperar su vida. La manipulación de Martín estaba llegando a su fin, pero él aún no lo sabía. Martín miraba el teléfono sobre la mesa. Las llamadas eran constantes. Los bancos exigían respuestas que no tenía. El dinero que había obtenido de Valeria, que alguna vez creyó infinito, se había esfumado. Las malas decisiones, los lujos innecesarios y la vida de exceso con Marina habían dejado un agujero del que no podía salir. Marina ya no estaba. Se había ido sin aviso, abandonándolo cuando más la necesitaba. Su ausencia era el eco de todas sus fallas. Martín había caído en un abismo de desesperación. Los amigos que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Nadie quería estar cerca de un hombre que ya no tenía nada que ofrecer. Los falsos halagos se convirtieron en puertas cerradas. Cada día era una batalla perdida, un intento fallido de recuperar el control, de salvar las pocas migajas de lo que alguna vez había sido su vida. Su orgullo, sin embargo, no le permitía admitir que estaba al borde del colapso. Incluso cuando las cartas de embargo comenzaron a llegar, Martín fingía que todo estaba bajo control. Se repetía que podría salir de esa situación. Solo necesitaba una última jugada, una oportunidad más para recuperarse, aunque en el fondo sabía que el desastre era inevitable. Mientras su mundo se desmoronaba, Valeria se fortalecía. Las semanas que siguieron a su firma de los documentos fueron liberadoras. Cada paso que daba era una pequeña victoria sobre los años de sufrimiento que Martín le había causado. Con Joaquín a su lado, sabía que pronto tendría su vida de vuelta, pero esta vez, sin cadenas ni traiciones. El destino de Martín y Valeria estaba a punto de cruzarse nuevamente, pero bajo circunstancias que él no podía prever.
Mientras Martín luchaba por mantener las apariencias, Joaquín y Valeria, discretamente, habían conseguido los abogados adecuados. Los mismos bienes que Martín había robado, pronto estarían fuera de su alcance. Una mañana, al despertar, Martín recibió un golpe inesperado, una notificación oficial. Los bienes que había tomado de Valeria estaban en proceso de ser revertidos. Al principio, no comprendió. ¿Cómo era posible? Valeria estaba fuera de juego, o al menos eso creía él. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas mientras releía el documento una y otra vez. Pero no importaba cuántas veces lo revisara, el resultado era el mismo: Valeria estaba a punto de recuperar lo que le pertenecía. Fue en ese momento que la furia lo invadió. Sintió una mezcla de traición y desesperación, como si todo su mundo estuviera a punto de explotar. Sabía que Joaquín estaba detrás de todo. ¿Cómo no lo vio venir? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Esto no puede estar pasando, gritó, lanzando el documento al otro lado de la habitación. El pánico lo envolvía. Se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieto. Cada paso resonaba en el apartamento vacío, el eco de su fracaso. Sabía que tenía que hacer algo, pero no había tiempo. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido. Había esperado demasiado. Su arrogancia le había hecho creer que Valeria nunca saldría del hospital, que siempre estaría bajo su control. Pero ahora, todo su plan estaba al borde del colapso. Las llamadas de los acreedores no cesaban. Cada vez que el teléfono sonaba, el miedo aumentaba. Había perdido no solo a Marina, sino también la confianza de quienes lo rodeaban. Los pocos aliados que le quedaban estaban a punto de abandonarlo también. No había escapatoria. Mientras tanto, Valeria y Joaquín preparaban el golpe final. Sabían que Martín estaba cerca del abismo, y solo necesitaban un empujón para que todo cayera. Cada paso que daban, cada avance legal, acercaba a Valeria más a la libertad que tanto había esperado. Y aunque sabía que la justicia estaba de su lado, lo que más le importaba ahora no era el dinero, sino recuperar su paz. Martín, en su desesperación, intentó contactar a los pocos conocidos que todavía le respondían, pero las respuestas eran las mismas: nadie quería arriesgarse por él. Los favores que había acumulado ya no servían de nada. El hombre que alguna vez había sido temido y respetado, ahora no era más que un eco de lo que fue. Finalmente, una tarde, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de que todo había terminado. No había marcha atrás. Las deudas lo consumían, la ley estaba en su contra, y Valeria, la mujer a la que había menospreciado, estaba a punto de recuperar todo. La caída de Martín era inminente. No podía escapar de su destino, y en el fondo, lo sabía. El día del juicio había llegado. Valeria estaba nerviosa, pero también decidida. Sabía que era su única oportunidad para recuperar lo que le pertenecía y liberarse del control que Martín había ejercido sobre ella durante tantos años. A su lado, Joaquín la acompañaba, firme y protector. No la dejaría sola en ese momento crucial. El tribunal estaba lleno, y aunque el silencio predominaba, el ambiente estaba cargado de tensión. Martín entró con su típico aire de superioridad, vistiendo un traje impecable, pero su mirada no podía ocultar el nerviosismo que intentaba disimular. Su actitud era fría, como si todo esto no fuera más que otro trámite en su vida, pero había algo en su mirada que lo traicionaba. Sabía que esta vez estaba a punto de perder. Valeria lo observó desde su asiento, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella. Había llegado tan lejos para estar aquí, y ahora, todo dependía de lo que sucediera en esa sala. Pero ya no era la misma mujer frágil y manipulada que él había intentado destruir. Ahora estaba preparada para enfrentarlo. El tribunal está en sesión, se escuchó la voz del juez, marcando el inicio de la audiencia. Los abogados comenzaron sus alegatos. El representante de Martín defendía su posición,
argumentando que Valeria no estaba en condiciones de manejar sus bienes debido a sus problemas de salud mental. Intentaba pintar una imagen distorsionada de ella, presentándola como alguien inestable y frágil, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Mi cliente ha hecho todo lo posible por cuidar de su esposa, afirmó el abogado de Martín, su tono sereno pero cargado de veneno. Ha actuado con la mejor intención para garantizar su bienestar, pero lamentablemente, la situación actual de Valeria no le permite manejar los bienes que están en disputa. Por eso, es fundamental que Martín asuma el control para proteger los intereses de su familia. Valeria apretó los puños bajo la mesa. Las palabras del abogado no eran más que mentiras, una estrategia bien elaborada para que Martín pudiera quedarse con todo. El control de su vida había sido siempre el objetivo, y ahora, en este momento crítico, querían arrebatarle hasta lo que le pertenecía por derecho. Pero el abogado de Valeria no iba a permitirlo. Había preparado cuidadosamente su defensa y estaba decidido a desmontar la fachada que Martín había construido. Señor juez, mi cliente ha sido víctima de manipulación y abuso por parte de su esposo, empezó el abogado de Valeria con tono firme. Martín internó a Valeria en contra de su voluntad, alegando que no estaba en condiciones de cuidar de sí misma, pero todo fue una estrategia para controlar sus bienes y su vida. Aquí no se trata de la salud mental de Valeria, sino del control que Martín ha querido ejercer desde el principio. El silencio en la sala se hizo palpable. Todos escuchaban con atención mientras el abogado continuaba desenmascarando a Martín, exponiendo su comportamiento manipulador y sus verdaderas intenciones. Este hombre intentó internarla durante años, mientras llevaba una relación con otra mujer, Marina, continuó el abogado. Los registros de los bienes transferidos y las cuentas congeladas demuestran que sus intenciones nunca fueron proteger a Valeria, sino despojarla de lo que le corresponde por derecho. Martín, sentado frente a Valeria, no podía ocultar su incomodidad. Se removía en su asiento, intentando mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía que las pruebas eran contundentes, y con cada palabra del abogado de Valeria, su plan se desmoronaba un poco más. No hay duda alguna, señor juez, concluyó el abogado, mi cliente es perfectamente capaz de manejar sus propios bienes. Y este juicio no es más que el último intento de Martín por retener el control que ha ejercido sobre ella durante años. Valeria respiraba profundamente. Escuchar las palabras del abogado la reconfortaba, pero también la llenaba de indignación. Todo lo que había sufrido, todo lo que Martín le había hecho, estaba siendo expuesto por fin. La verdad, que durante tanto tiempo había sido silenciada, ahora salía a la luz. Finalmente, llegó el turno de Martín. El juez le permitió hablar, y él, como si aún tuviera una oportunidad de salvarse, intentó cambiar el rumbo de los acontecimientos. Yo solo quería lo mejor para Valeria, dijo Martín, intentando sonar convincente. Fue ella quien se derrumbó, quien necesitó ayuda, y yo hice lo que cualquier esposo haría. No es justo que ahora se me acuse de cosas que jamás hice. Todo lo que quiero es asegurarme de que mi hija y Valeria estén bien. Pero sus palabras ya no tenían el peso que solían tener. Valeria lo escuchaba con calma, sabiendo que cada mentira que salía de su boca solo lo hundía más. Ya no lo temía. Ya no era la mujer que se quedaba callada ante su manipulación. El juez pidió un receso, y mientras todos esperaban el veredicto, Martín se acercó a Valeria. ¿De verdad crees que ganarás?, susurró con desprecio. Sabes que yo siempre encuentro la manera de salirme con la mía. Valeria lo miró con serenidad. Esa vieja táctica, ese intento de intimidación, ya no funcionaba. Había visto demasiado, había sufrido demasiado. Y esta vez, no se dejaría doblegar. Ya no te tengo miedo, Martín. Gané en el momento en que dejé de creer tus mentiras, respondió Valeria, manteniéndole la mirada firme. Martín retrocedió, sorprendido por la seguridad con la que Valeria lo enfrentaba. En su mente, ella seguía siendo la mujer frágil a la que podía manipular.
Pero ahora, ante él, estaba una Valeria completamente diferente, una mujer que había recuperado su poder. Finalmente, el juez regresó con el veredicto. Todos en la sala guardaron silencio mientras leía las conclusiones. Las pruebas eran irrefutables. Martín había manipulado a Valeria durante años, y las acciones legales que había tomado no solo eran infundadas, sino también un intento descarado de despojarla de sus bienes. Este tribunal falla a favor de Valeria, otorgándole el control total de sus propiedades y bienes, anunció el juez, con una voz firme que resonaba en la sala. Martín, además, deberá responder por las acusaciones de fraude y manipulación. El rostro de Martín se desfiguró de rabia. Todo su plan, cuidadosamente orquestado durante años, se había desmoronado frente a sus ojos. Ya no había escapatoria. Marina, su amante, había desaparecido hacía semanas, y ahora, sin nada ni nadie, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Valeria, por otro lado, sintió un alivio que no podía describir. Había ganado. No solo el juicio, sino también su libertad, su vida. Miró a Joaquín, quien le sonrió con orgullo. Sabía que el camino aún no terminaba, pero ahora lo recorrería desde una posición de fuerza y no de miedo. Martín caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su traje impecable de antaño estaba arrugado y manchado, reflejando su vida que se deshacía. El eco de las últimas palabras del juez resonaba en su mente, como una sentencia que lo perseguía sin tregua. Había perdido todo. El juicio no solo lo había despojado de los bienes que tanto codiciaba, sino también de la máscara que durante años lo había protegido. Ya no era el hombre poderoso que controlaba a todos a su alrededor, ahora no tenía más que su soledad, y el mundo que había construido para sí mismo se derrumbaba a su alrededor, lentamente. Trató de llamarla. Marina, la amante que había prometido acompañarlo en una nueva vida, ya no respondía a sus llamadas. En los primeros días después del juicio, él la había buscado, convencido de que juntos podían escapar de la catástrofe. Pero ahora, cada vez que marcaba su número, solo escuchaba el tono de ocupado o el silencio absoluto que confirmaba lo inevitable. Marina se había ido, lo había abandonado también. Se detuvo frente a la oficina de bienes raíces, donde había vendido el apartamento, las propiedades y cualquier activo valioso que alguna vez poseyó. El dinero, que se esfumó entre gastos excesivos y su vida lujosa con Marina, ahora no existía. El apartamento que había intentado robarle a Valeria ya no le pertenecía. Se encontraba en la calle, despojado de todo, atrapado en una pesadilla que él mismo había provocado. «¿Qué te ha pasado, Martín?», murmuró para sí mismo, mirando su reflejo en la ventana de una tienda vacía. El viento frío golpeaba su rostro. Era como si el mundo, que antes le pertenecía, ahora le diera la espalda. Los viejos amigos que lo habían respetado y temido ya no estaban disponibles para ayudarlo. Sus llamadas se quedaban sin respuesta, y aquellos que antes se apresuraban a satisfacer sus caprichos, ahora lo evitaban como si fuera un virus. Martín, desesperado, decidió buscar refugio en los bares que solía frecuentar con Marina. Entró en uno de ellos, con la esperanza de encontrar consuelo en la bebida. El lugar, oscuro y lleno de humo, era el único espacio donde aún podía escapar de su realidad. Se sentó en la barra y pidió una botella. Bebió sin detenerse, tratando de silenciar las voces en su cabeza, las que le recordaban que ya no era nadie, que había perdido todo. «¿Por qué me abandonaste?», susurraba, pensando en Marina, en cómo había desaparecido cuando el dinero dejó de fluir. Los recuerdos de sus días de gloria lo acosaban. Solía llegar a ese mismo bar con una sonrisa arrogante, sabiendo que todos lo miraban con respeto. Pero ahora, ni siquiera el camarero lo reconocía. Se había convertido en un fantasma, un hombre que nadie quería recordar. Los días pasaban sin que Martín pudiera encontrar una salida. Su mente se hundía más en una espiral de desesperación y vicios. Gastaba el poco dinero que le quedaba en alcohol y apuestas,
convencido de que en cualquier momento podría recuperar lo que había perdido. Pero la suerte ya no estaba de su lado, y las cartas nunca jugaban a su favor. Con el paso de las semanas, su apariencia se deterioraba. El hombre altivo y controlado había sido reemplazado por una figura pálida y descuidada, con los ojos hundidos por las noches de insomnio y los días interminables de culpa. Ya no tenía un hogar, ni un trabajo, ni una familia a la que acudir. Había quemado todos los puentes. Un día, en uno de sus intentos desesperados por pedir ayuda, se encontró con Joaquín. Se topó con él en la calle, y al verlo, sintió una mezcla de rabia y envidia. El hermano que siempre había despreciado ahora caminaba con seguridad, su vida intacta, mientras la de Martín se desmoronaba. «Joaquín, espera», dijo Martín, con la voz entrecortada, mientras se acercaba con paso tambaleante. Joaquín se detuvo, sorprendido al verlo en ese estado. No pudo evitar sentir lástima por él, pero sabía que cualquier intento de ayudarlo sería inútil. Martín había elegido ese camino. Joaquín, sin embargo, decidió darle una última oportunidad para que se explicara. «¿Qué quieres, Martín?», preguntó con frialdad. «Por favor, necesito tu ayuda. Todo ha salido mal. Marina se fue, y no tengo a dónde ir. Tú siempre fuiste el sensato, por favor, dame una oportunidad», suplicó, con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Joaquín lo observó detenidamente. Recordaba todo lo que Martín le había hecho a Valeria, las mentiras, las manipulaciones, la forma en que había intentado destruirla. Era difícil sentir compasión. A pesar de que una parte de él quería ayudarlo, sabía que Martín nunca cambiaría. Había tenido muchas oportunidades, y las había desperdiciado todas. «Ya no puedo hacer nada por ti, Martín», respondió Joaquín con firmeza. «Tuviste todas las oportunidades del mundo para hacer lo correcto, para cuidar a tu familia, pero elegiste lo contrario. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus actos». Martín sintió el golpe de las palabras de Joaquín. Sabía que eran ciertas, pero en su mente, siempre había una excusa, siempre un culpable que no era él. Ahora, ni siquiera su hermano lo ayudaría. Lo observó alejarse, sabiendo que esa era su última oportunidad de redención. Esa noche, Martín vagó sin rumbo por la ciudad, completamente perdido. El frío se colaba por los agujeros de su abrigo viejo, y por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba no tener nada. No solo había perdido su dinero, sino también su dignidad, su familia y cualquier esperanza de futuro. Cuando finalmente se detuvo frente al apartamento que una vez intentó robarle a Valeria, se dio cuenta de lo irónico que era todo. El lugar que había querido poseer ya no le pertenecía, y la mujer que había despreciado ahora tenía todo lo que él había perdido. Martín se desplomó en el suelo, derrotado. Nadie lo escuchaba, nadie lo veía. Era un hombre invisible, abandonado por todos, y lo único que le quedaba era la amarga certeza de que había cavado su propia tumba. En ese momento, mientras la lluvia empezaba a caer sobre la ciudad, Martín comprendió que ya no había vuelta atrás. Estaba solo, y siempre lo estaría. Después de la tormenta que había significado el juicio, Valeria sentía que finalmente podía respirar con tranquilidad. El eco de las palabras del juez, dándole el control total de sus bienes y declarando a Martín culpable de fraude y manipulación, aún resonaba en su mente. Había ganado, no solo el caso, sino su libertad y su vida. Con el apoyo incondicional de Joaquín, su cuñado y ahora su pareja, Valeria comenzaba a reconstruir los pedazos de su vida que Martín había intentado destruir. Todo el tiempo que había pasado en el hospital psiquiátrico, manipulada, engañada y tratada como una persona incapaz, era ahora un recuerdo distante. Pero Valeria no quería quedarse estancada en el dolor, quería avanzar, no solo por ella, sino también por su hija Sofía, que había sido su mayor motivación durante esos años oscuros. La primera tarea que emprendió fue remobiliar la casa. Ese apartamento que Martín había querido robarle, el lugar donde había intentado deshacerse de ella,
ahora iba a convertirse en su refugio, en el espacio donde reconstruiría su vida. Era el mismo lugar, pero Valeria quería que todo se sintiera diferente. Las paredes, que antes parecían testigos silenciosos de sus momentos más difíciles, ahora serían renovadas con colores más cálidos y muebles que reflejaran la paz y el nuevo comienzo que estaba dispuesta a abrazar. «Quiero cambiar todo, Joaquín», dijo Valeria una tarde, mientras revisaban los catálogos de muebles en la sala. «No quiero que este lugar me recuerde a lo que viví con Martín. Quiero que Sofía y yo tengamos un hogar que se sienta nuestro, donde podamos ser felices sin sombras del pasado». Joaquín la miraba con admiración. Había visto su transformación, la forma en que, a pesar de todos los golpes que la vida le había dado, Valeria se levantaba más fuerte cada día. Sabía que ella estaba decidida a no volver a ser esa mujer frágil y vulnerable que Martín había manipulado. Ahora, era una mujer independiente, empoderada, que tomaba las riendas de su destino. «Lo haremos», respondió Joaquín con una sonrisa. «Este lugar será exactamente como lo imaginas, un nuevo comienzo para ti y para Sofía». Los días pasaron rápidamente y la casa comenzó a transformarse. Valeria se involucraba en cada detalle, desde la elección de los colores de las paredes hasta los pequeños adornos que decorarían los estantes. Cada decisión que tomaba era una afirmación de su independencia, de su capacidad para controlar su propia vida. Sofía, aunque aún pequeña, también notaba los cambios. Su madre ya no era la mujer triste y apagada que había estado en el hospital. Valeria había recuperado su alegría, y su hija se sentía segura y amada en ese nuevo hogar. La relación entre madre e hija florecía, y cada día juntas era una prueba de que, finalmente, ambas estaban a salvo. Pero no todo fue fácil. Valeria todavía lidiaba con los recuerdos, con el dolor del pasado que a veces la visitaba en las noches solitarias. Las heridas emocionales que Martín había dejado no se curaban de un día para otro, pero ella no estaba dispuesta a dejarse consumir por ellas. Un día, mientras ajustaba las cortinas de la sala, Valeria recibió una visita inesperada: Paola, la examante de Martín. «Valeria, sé que es extraño que venga a verte, pero no sabía a quién más acudir», dijo Paola, con la mirada cansada y una sombra de preocupación en su rostro. «Martín me lo arrebató todo, y me siento culpable por todo lo que te hizo pasar. Ahora que estoy esperando a su hijo, no quiero que mi bebé herede el caos que Martín dejó en su vida. No puedo volver a confiar en él». Valeria se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la aparición de Paola. Sabía que ella había jugado un papel importante en los planes de Martín, pero también sabía que ninguna de las mujeres que habían pasado por la vida de Martín había salido indemne. Él había sido un destructor de almas, y ahora Paola también era una de sus víctimas. «Martín ya no es parte de mi vida, y no tiene por qué ser parte de la tuya», dijo Valeria con calma, comprendiendo que Paola estaba buscando un camino de redención. Una forma de empezar de nuevo lejos del hombre que las había dañado a ambas. Paola asintió, sus ojos llenos de lágrimas. No esperaba que Valeria la perdonara, pero en el fondo, había buscado su ayuda, no solo para sí misma, sino para el hijo que esperaba. Sabía que, al igual que Valeria, quería un futuro lejos de Martín y de todo lo que él representaba. «No espero que me perdones, Valeria. Pero quiero que sepas que me arrepiento de haber confiado en Martín. Ahora solo quiero lo mejor para mi hijo, y sé que para eso tengo que alejarme de todo lo que me conecte con él». Valeria la miró con compasión. Recordaba lo difícil que había sido para ella romper con el control de Martín, y aunque las circunstancias eran diferentes, podía ver que Paola estaba buscando una forma de salvarse a sí misma y al bebé que venía en camino. «Tienes razón. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es mantenerlo alejado de Martín. No repitas mis errores. Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme». Paola sonrió débilmente, agradecida por la oportunidad de cerrar ese capítulo de su vida. Se fue, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Valeria también sintió un peso menos en su corazón.
Ayudar a Paola era, de alguna manera, una forma de reafirmar que Martín ya no tenía ningún poder sobre ella. Con el paso de los meses, la vida de Valeria fue encontrando su equilibrio. El apartamento se transformó en un lugar lleno de luz, un hogar donde ella y Sofía podían reír, compartir momentos y disfrutar de la tranquilidad que tanto habían anhelado. Joaquín seguía siendo su compañero incondicional y aunque ambos sabían que el futuro era incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Paola visitaba de vez en cuando con su bebé y aunque su vida seguía siendo complicada, encontraba en Valeria un apoyo que nunca había esperado. Ambas mujeres, unidas por el dolor que Martín les había causado, ahora se apoyaban mutuamente, buscando construir un futuro mejor. Y en algún lugar, lejos de todo, Martín seguía solo, sumido en su propia miseria, sabiendo que había perdido no solo a las dos mujeres que alguna vez estuvieron en su vida, sino también cualquier posibilidad de redención. Para Paola, Martín ya estaba muerto. Y para Valeria, simplemente, ya no existía. Valeria cerró los ojos mientras el sol entraba por la ventana del apartamento, llenando la sala de una calidez reconfortante. Había ganado. No solo en el tribunal, sino en su vida. Y eso era lo que más importaba. Si te ha conmovido esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos llenos de emoción, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué te ha parecido y qué esperas para la próxima historia.